Soy Luis Vicente García, gerente general de Benancham, y quiero invitarlos a nuestro primer Alianza Social Connect by Benancham, en donde tenemos el honor de entrevistar a Ítalo Pisolante, quien nos va a hablar del reto de la empresa responsable ante la crisis que todos estamos viviendo. Las empresas tenemos que valorar mucho a nuestro talento, el recurso humano debe valorar mucho a las empresas en donde trabajamos y en conjunto tenemos que hacer grandes aportes para la sociedad, sobre todo en este momento que estamos todos viviendo una situación muy difícil y muy compleja a nivel mundial. Ítalo nos va a hablar de la empresa responsable, de lo que es la responsabilidad social, pero sobre todo cómo cada uno de nosotros puede interpretar todas las señales que estamos viendo para de alguna manera trabajar en pro de la sociedad y en pro de tener juntos un mundo mejor. Bienvenidos a Alianza Social Connect by Benancham. Ok, bueno, ahora formalmente quiero darles la bienvenida a este primer Alianza Social Connect de Benancham. Para nosotros es un honor tener a nuestro querido amigo Ítalo Pisolante, fundador de Pisolante y de bueno, tantas otras cosas y maestro y profesor que hoy nos va a dar una charla realmente interesante. Ítalo está en Madrid, quiero darte las gracias por el tiempo que le has dedicado a esto y a todos los que nos están acompañando de distintos lugares. Tenemos gente de Venezuela, por supuesto, gente de Panamá, gente de España, así que bueno, bienvenidos todos. Y Ítalo, de verdad un honor tenerte aquí con nosotros y bienvenido, la pantalla es toda tuya. Pues Vicente y Margarita, mi querida Margarita, muchísimas gracias. Para mí la Alianza Social es parte estructural de mi ADN como ciudadano y Benancham y en particular la Ancham, el espacio natural para buscar el equilibrio entre las implicaciones sociales, las realidades económicas y las realidades ambientales, por lo cual es el escenario para hablar de sostenibilidad, tema que hoy nos convoca en la coyuntura del coronavirus. Yo voy a utilizar, como la última vez que estuve, me di el gran gusto de estar con ustedes a finales del año pasado en Caracas, el tema de los retos de esta empresa en tiempos de complejidad. Y voy a utilizar, orientándome sobre los desafíos, los puntos cardenales que en algunas de las reflexiones anteriores había utilizado para construir desde allí la reflexión que voy a compartir con ustedes hoy. Vamos a descifrar esta nueva realidad, este nuevo momento que sin ninguna duda va a cambiar la forma de ser y hacer las cosas en la empresa y el cómo asumir las posiciones de liderazgo. El primer elemento fundamental, orientado y ordenado de la manera como algunos de ustedes me escuchó en algún momento, vamos a hablar de la resignificación de nuestras actuaciones. Porque al cambiar el entorno, al cambiar las percepciones, los significados no son los mismos. Eso nos obliga a que no solo el significado sea diferente, sino que el rol que yo asuma frente a ese nuevo significado deba ser revisado para poder fortalecer a través de un modelo de actuación. Esa brújula es la que va a orientar la reflexión de hoy. Y ella va a navegar entre la estrategia de la empresa responsable, la empresa cuyos procesos caracterizan una gestión consciente de los impactos que generan, más allá de programas o proyectos de responsabilidad social, pero en esa narrativa nueva que obliga a apuntalar nuevas capacidades, nuevas habilidades, que ninguna de ellas va a ser factible alinear en pro de la sostenibilidad de la empresa si no hay un modelo de organización, un modelo de gobierno que lo permita. Esa realidad de significados nuevos tiene que ver con lo social y lo ambiental, y la interpretación es integral. Es completa, integral, pero también integrada a la empresa, en un modelo que fortalezca en el tiempo, buscando equilibrio entre las decisiones sociales que deben ser factibles en lo económico y las económicas que deben tomar en consideración la implicación social, y al igual con la visión del elemento clave que en crisis como esta tiene el ambiente, por ejemplo, el agua, entre otras muchas. La actuación tiene que ser en un modelo consciente de los impactos. En esos 4 puntos cardinales, colocados en el contexto de las primeras planas de los últimos años, de los últimos meses y los últimos días, pero también en el aviso de este grito por sostenibilidad, es que se desarrolla pues la reflexión.
Sin duda, el coronavirus, y eso es un elemento en el que tenemos que estar todos muy conscientes, tiene que ver con ese balance equitativo entre lo social y lo económico, o viable entre lo ambiental y lo económico, o visible entre lo social y lo ambiental para que genere equilibrios. Pero que al haber sido calificado de manera global todos estos temas de crisis como pandemia, inmediatamente habla, y esta es una de las miles de tantas de las empresas de consultoría que hemos venido trabajando en este tema desde hace ya algún tiempo. Me tocó estar por mera casualidad, porque estaba viajando prácticamente el día del cierre a unos compromisos en Centroamérica y en Estados Unidos, y luego inclusive a unos eventos importantes que todos fueron cancelados, hasta el evento del BID, que teníamos toda la expectativa con actividades que íbamos a desarrollar allí en la asamblea. Eso tiene que ver con un nuevo normal. Este nuevo normal tiene que ver con cómo el ser humano baja a las expresiones más básicas. Cuando intentamos que la gente aplique la moralidad, la creatividad, la aceptación de hechos, estamos pensando que eso sucede linealmente, es decir, pasa esto y el impacto lineal inmediato es el otro. Pues el ser humano, para poder entender lo que está pasando, solucionar algunos de los problemas, aceptar hechos, primero tiene que resolver los temas de salud, los temas de alimentación, los temas de seguridad, y solo después es que empieza a verse en esa punta los elementos de realización. ¿Por qué lo coloco en el contexto? Porque al ser pandemia y al haber vivido lo que estamos viviendo en países desarrollados, los elementos de prácticamente amenazas de saqueo o violencia social, sobrecompra más allá de lo que necesito, es un pensamiento de no sé si el otro necesita, pero yo necesito y lo acaparo primero que otro para tenerlo. Esos elementos que son la parte reptil de tu cerebro que actúa como forma de manera defensiva, sucede porque estás en tu etapa de fisiología o de seguridad. Entonces entendamos que si hay algo en lo que se parecen todas las culturas, no importa desarrollado, no desarrollado el país, cuando tú bajas a la base, el reptil actúa, y actúa fundamentalmente en defensa de lo fisiológico y de una realidad donde todavía han tenido la fortuna de generar ciertos empleos y mayoritariamente tienen un espacio que tomar de la certidumbre de esa gente que está dentro del polar. Ese activista es valorado y es fundamental y es lo que genera la credibilidad. Pero el ciudadano también actúa y en consecuencia viene unas reacciones muy positivas con respecto a el propio en el caso de Venezuela. Pero es exactamente igual en el caso de Inditex aquí en Madrid. El caso de Inditex, hace apenas unos meses, Podemos había hecho un cuestionamiento brutal contra el dueño de Inditex. Y resulta que Inditex hoy, en todos los estudios, y lo verán, no sé si tenga el tiempo de decirles en detalle, es la empresa más reputada porque aquí se aplicó el ERTE, que es una figura de retiro temporal de los empleados para que sean pagados por la seguridad social. Es decir, como si fuese el paro por desempleo, el paro en general. Y resulta que las empresas se han tenido que acoger al ERTE porque no tienen el flujo de caja para pagarle. Bueno, Inditex decidió, con más de 50.000 empleados, de que no va a aplicar el ERTE. Y eso va contra el bolsillo de los accionistas. Eso habla de un ciudadano activista y de un CEO activista buscando soluciones. Hay empresas que pueden, hay empresas que no pueden. En consecuencia, no puedo juzgar por los que pueden, porque los que pueden y no lo hacen no es el elemento a cuestionar, pero no aquellos que no pueden y tienen una postura meridianamente clara de que les limita su actuación. Pero además hay un reportero que inmediatamente a aquellos fake news reaccionan en contra. Lo que pasa es que en un 60-70% la visibilidad, la notoriedad de lo negativo siempre está por encima de la respuesta de lo positivo. Pero ese reportero ciudadano y ese activista es el que tiene que luchar en esta actuación responsable contra estas figuras de fake news que no ayudan a nadie y rompen la credibilidad y debilitan los sistemas democráticos. Por ejemplo, aquí están en España, imagínense ustedes, están ayer mostrando una figura donde en una encuesta presentada hoy en la mañana, aquí ya son casi las 3 de la tarde, le preguntaron, ¿usted está de acuerdo en que haya regulaciones del fake news? Y tú dirías, bueno, claro que sí, debería haber una manera, hablar con Facebook, hablar con todas las plataformas. No, que el Estado sea el que centralice la información. Y ahí viene el remate dramático. Y la gente dijo, pero que alguien ponga orden.
Eso es terrible en los sistemas para la viabilidad y la garantía de nuestra democracia. Pero en síntesis, estas lecciones aprendidas tienen que ver, y este es un caso de Argentina también muy reciente, de que las compañías empiezan a ser revisadas en términos de su credibilidad. Ya antes de la crisis, 3 de cada 10 argentinos tenía dudas sobre si las promesas eran realmente honestas de la compañía. Entonces, esta es la oportunidad para hacer lo que dice ser y hacerlo. Esa actuación es la que comunica. Lo que comunica es lo que hago, no solo lo que digo. Lo que digo le da la notoriedad a lo que hago, pero lo que hago está fundamentalmente al frente de cualquier decisión gerencial. Estos elementos, en el caso argentino, fueron tan relevantes que nos llevan a nuevos roles de la empresa privada. El propósito en acción. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Ese elemento del por qué es la conexión natural. Si antes lo era importante, ahora es fundamental para conectarte con las audiencias en momentos de crisis y baja credibilidad. Y gran polémica sobre los fake news, lo que dicen, lo que no es, llenando los espacios de lo que debería de decir los que sí tienen cosas que decir. Es el momento más importante, porque el colaborador en las empresas debe ser el centro, ese ciudadano que es colaborador, que es parte, que debo tener una escucha activa como empresario, como líder de ese colaborador y ese cliente. Este cuadro complejo, se los voy a hiper simplificar, se realizó la primera y la segunda semana de la crisis en Italia, que ha sido la crisis más severa, como ustedes lo han visto en todos los medios de comunicación con respecto al coronavirus, a través de un modelo yo creo que les he contado en algunas oportunidades anteriores que tengo una alianza con Reputation Institute o RedTrack, que es el referente mundial en términos de medir, hacer cuantitativo, hacer indicadores puros y duros de la intangibilidad de la reputación y de la confianza. Y el modelo se fundamenta básicamente en que la estima, la admiración, la confianza y la buena impresión de la empresa puede perfectamente ser explicada de manera más racional, porque hablamos de emociones. Lo que yo creo, lo que yo percibo, son muchas veces emociones, pero que alimentan a esas emociones. Y las variables no entro en la matemática o la ingeniería compleja de este modelo, que es un modelo muy robusto y muy probado porque es el que utilizan todas las empresas a nivel mundial en general para rankearse en términos de reputación. Utiliza 7 dimensiones. Uno es cuál es la oferta que tienes, los productos, los servicios. La otra es si eres o no innovador. Lo otro es tu ambiente de trabajo, la integridad o buen gobierno corporativo, la ética y todos esos elementos de los cuales Víctor Guedes nos ha ayudado muchísimo con sus estupendas publicaciones a comprender mejor. La otra es la ciudadanía corporativa, como el comportamiento. El otro elemento es liderazgo y finanzas. Estas 7 dimensiones explican fundamentalmente las emociones de me gusta o no me gusta la empresa, la estimo o no la estimo, la admiro, tengo una buena o mala impresión. Entonces se hizo, aplicando este modelo, investigaciones en enero para compararlas con marzo. Es decir, cuando ya estábamos en el proceso más complejo del inicio de la pandemia. Bueno, esos números que ustedes ven allí básicamente hacen ver que esa confianza en el mundo, digamos, de la empresa era en averaje, en promedio. No era excelente, que es el color verde, ni era muy mala, que es el color rojo. Y fundamentalmente lo que quiero destacar de este gráfico es cómo aumentaron las importancias que le dio el italiano en la crisis a las variables, a las dimensiones que he descrito. ¿Cuál fue la dimensión que más creció? La que más creció fue ambiente de trabajo. Es decir, para mí, en este caso para los italianos, lo fundamental era qué están haciendo las empresas. Es decir, si la empresa estaba focalizando sus esfuerzos en esta expectativa que estaba medida, lograba mayor impacto de confianza y reputación y le daban el beneficio de la duda frente a las críticas al sector privado o las críticas en general con respecto al país. Entonces, un elemento que creció de manera importante fue el ambiente de trabajo. Otra que creció era los ambientes de governance, es decir, todo lo que es integridad, todo el tema de valores que deben ser los que inspiren esas decisiones hacia el mundo exterior o hacia el mundo interior del trabajo. Y la otra que creció muchísimo fue ciudadanía, es decir, ese rol ciudadano inspirado por intereses generales de la sociedad.
Estos tres elementos que están aquí fueron los que los italianos dijeron en la crisis, eso es lo que más me importa. Subió un poco los productos, entendiendo por producto qué tipo de elementos vas a hacer. Y les pongo un ejemplo. La banca inmediatamente empezó a buscar cómo refinanciar o que sus plataformas tecnológicas ayudaran a ubicar soluciones al tema de salud o que se renegociaran, como está sucediendo en todo el mundo, los elementos de los préstamos y tal. Entonces los productos eran importantes, pero mucho más importante el ambiente laboral. Ese takeaway o eso que nos llevamos de esa investigación en estos elementos comprueban, mi querida Margarita como cabeza de la Alianza Social, que ciudadanía, integridad y trabajo, elementos claves de la actuación responsable, son el pivote sobre el cual gira la credibilidad de las empresas en tiempos de crisis y particularmente en la incertidumbre de esto inédito que es la pandemia. ¿Qué se aprendió en esa crisis? Bueno, por un lado, se aprendió sin duda que durante la crisis las empresas han visto una manera más favorable que la propia realidad del gobierno. Los gobiernos han sido grandes perdedores en todas estas circunstancias. El otro elemento clave era que las empresas deben cuidar primero a sus empleados. El otro elemento era los empleados necesitan recursos tangibles. Muy bien que me hables de teletrabajo. Muy bien que yo tenga que estar porque la empresa es importante yendo, pero ocúpate de mí. Dame la mascarilla. Yo tengo aquí uno de mis clientes que transportó a las oficinas del cuadro ejecutivo todo lo que tenían en la oficina porque no pudieron volver a la oficina e incluyeron la silla donde trabajaban. Porque se dice fácil el teletrabajo, pero algunos que tienen, como mis hijos, montado a los niños, a los nenes encima, les es complicado. Entonces, estos elementos de los empleados tienen que ver con tangibilidad. Estas son enseñanzas de la crisis de Italia hace 3 semanas cuando se cerró la investigación presentada. El otro elemento es la comunicación constante para el beneficio de la duda. Y aquí quiero detenerme unos segundos. Nosotros queremos, y lo voy a hablar más adelante con más detalle, convencer a los no convencidos que cuestionan el comportamiento de la empresa o de nosotros mismos. Y hay otros que quieren vivir en el salón de los espejos con aquellos que siempre creen en ti y que siempre van a estar de acuerdo contigo aún en tus equivocaciones. Esas esquinas no son el foco estratégico que tenemos que valorar a la hora de armar nuestros planes de actuación frente a las situaciones como la que estamos viviendo. No, es lo que están en el medio, es lo que tienen el beneficio de la duda, los ninis. Todos estos elementos han demostrado que si te focalizas en estas prioridades del modelo al cual me estoy refiriendo, de RedTrack, que en este caso están valorados para el caso de Italia, y verán cómo en España sucede igual, y en un caso reciente en Guatemala y Honduras, que lo estoy trabajando, es muy semejante. Por aquello del Maslow, que les comenté al principio, tiene que ver con ambiente de trabajo, integridad y ciudadanía. Esos tres, si los trabajo, hay gente que va a estar conmigo encantada, pero el beneficio de la duda va a aumentar. Ese beneficio de la duda, entonces también obliga a que tenga que resolver cómo voy a trabajar yo con esta historia del teletrabajo. Y en síntesis, un elemento interesantísimo de la investigación de Italia, que también salió una semana después en la de España, que la voy a compartir hoy con ustedes, calentica, de hace apenas algunos datos, pocas horas, y otros datos, algunos días, es que los medios tradicionales han sido los grandes conductores de las opiniones. En esa situación, la responsabilidad social de la corporativa está cambiando que empresas evolucionen en sus modelos. Aquí hay empresas automotrices que están montando en su línea de producción respiradores. Aquí hay empresas de alta costura que están cambiando con los retazos de las telas para hacer mascarillas. Aquí hay organizaciones de licor que trabajan bebidas alcohólicas que están cambiando toda su línea de producción para hacer el alcohol con el que podemos lavarnos las manos frente a esta situación. Y eso está cambiando de manera completa realidades de negocio. Hay hoteles que cerrados porque no van nadie, se abrieron para poder ser hospitales remotas. Y esos espacios públicos, como aquí, el lugar más grande de exposiciones, se convirtió en una UCI, es decir, en una suerte de hiperespecialidad para emergencias en casos que no caben en los hospitales colapsados. ¿De qué hablo? Bueno, de que en la práctica las investigaciones, y esto lo digo
a finales de marzo, todavía tiene apenas 2 semanas esta investigación, la gente de KPMG. Bueno, que es que fundamentalmente hay metodologías ágiles y vamos a ir más hacia el teletrabajo. Que tenemos que aprender a gestionar mucho más el riesgo, que hay esfuerzos comerciales que deben ir mucho más a canales digitales y que los modelos de negocio, y esto me llamó la atención, no todos están siendo tocados. Sin embargo, esto en las últimas investigaciones que vi es el foco de la atención, porque estamos viviendo una etapa y este elemento es fundamental, en la que pasamos en las primeras días de angustia en el tema mero de salud y nos encerramos. Yo tengo ya bastante más de un mes confinado en mi casa con Irene, mi esposa, y haciendo conversaciones hasta cumpleaños de mi yerno, los he vivido online, apagando las velitas desde la casa donde está mi yerno y nosotros celebrándola, o cenas del domingo de Pascua para los italianos que son muy importantes, donde todos comimos, o homenaje a mi madre en Venezuela, donde todos nos conectamos de todas partes del mundo, donde los pizzolantes estamos regados. Es decir, una realidad completamente distinta. Pero tenía que ver en la angustia de la salud en esa parte. Pero cuando la angustia de la salud empieza a uno tener elementos que ya tengo, no seguridad suficiente, pero ya tengo información, paso al segundo y tiene que ver el impacto económico de la crisis. Y cuando paso de la salud, el impacto económico, ahora estoy en la peor parte de la crisis, que es la parte del impacto político que va a afectar lo social y va a afectar lo económico, que es lo que se está viviendo en la última semana aquí justamente en España. Colin Ferry, por ejemplo, decía, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué está valorándose de las compañías? ¿Qué deben hacer las compañías? ¿Y cuáles son los challenges, los retos en este elemento? Fíjense, por favor, update permanente de información a los empleados. Por favor, genera confianza y haz el engage, manteniéndolo en contactos de liderazgo con la gente. Y así cada uno de los elementos que ustedes ven en pantalla son las grandes prioridades que plantean las investigaciones que están dando y que son absolutamente actuales de las últimas semanas e inclusive los últimos días. Pero esas actuaciones, amigos, van a enfrentarnos, se lo decía a Luis Vicente al principio de esta conversación, a nuevos neonacionalismos. Lo ven para bien, para mal, en diferentes países cercanos, donde primero yo, después los demás. Y eso tiene todo balance y requiere equilibrio, porque el cuestionamiento a la globalización, sin duda no responsable, lo compartimos mucho. Pero el mundo global, en una visión ahora neonacionalista, de fundamentalismo emergente, va a ser terrible, porque va a dar espacio a estos populismos. Me tocó ver un gobierno en Centroamérica que los primeros alcoholes que se distribuyeron a nivel de la sociedad tenían la firma del presidente y otros el logotipo del gobierno nacional. Entonces, ojo, como dice mi querido Tony da Silva, mi socio que opera de nuestra oficina en República Dominicana, la frontera entre oportuno y oportunista puede ser muy delgada y esos grises pueden generar confusiones que impacten la credibilidad. Estos neofundamentalismos requieren más inteligencia social, entender, leer la gente. Frente a una infoxicación que he comentado de estos bots que están de robot con unos algoritmos inventando historias que no tienen nada que ver con informar, sino con deformar percepciones para lograr intereses y que tiene que ver en particular con todos estos elementos. Fíjense, los muchos que han salido, y solo mencioné lo que en el artículo de hoy de Oppenheimer me parece que vale la pena lo lean, que se refiere a América Latina y en particular el caso de Ecuador. Este gráfico era el que le iba a decir a dónde tenemos que apostar en materia de opinión pública. No es a los que creen en mí, que me apoyan activamente y no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. En los detractores de base que siempre van a estar activamente hostiles. No trabajen para el adversario dándole frecuencia al adversario, hablando, ni repitiendo lo del adversario. Ocúpense en esta campana de Gauss de los que no saben y no creen que te pueden dar el beneficio de la duda. Por ello, la comunicación proactiva, suficiente, oportuna. La primera semana en Guatemala, una investigación que hicimos con nuestro aliado de Digital Intelligence en redes, es un aliado como Reputation Institute, con el que tenemos una visión muy integrada,
que es el apoyo de nuestra firma a nivel internacional. La investigación fue el 58% de la población, en este caso Guatemala, tenía un sentimiento negativo en las discusiones con respecto al sector privado. Cosa que fue cambiando, pero que los arranques fueron porque sintieron que estabas preocupado primero por ti que por tus colaboradores y por los demás. Esos elementos son claves y tienen que ver con impactos emocionales que tienen consecuencias. Porque, amigos, ya no seremos los mismos. Y ya no seremos los mismos, porque en la práctica existe el Manolito y no puedo negar, mis queridas amigas, para ser consistente y coherente con mi propia forma de ver la vida, de que este Manolito tiene sus particularidades. Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie me dice qué interés me van a pagar. Razón tiene su amigo Miguelito de decirles cosas como, por ejemplo, nunca falta alguien que sobra. Amarremos ese Manolito que tenemos por dentro. ¿Por qué? Porque en estas lecciones aprendidas de teletrabajo, de credibilidad y consistencia, de flexibilidad laboral, de resistencia, resiliencia y de paciencia, tolerancia, ese valor por la confianza, ese agradecimiento y esa compensación y ese humor y creatividad son lecciones fundamentales para construir en estas nuevas realidades la confianza en las empresas. Y eso se hace a través de un modelo de actuación de lo que hago, no de lo que digo. Por eso, la transparencia y el rigor en la comunicación va a ser fundamental. Y mi amiga Mafalda podrá decir, no vaya a hacer que por buscar tantas salidas nos quedemos sin entrada. Hay que saber escoger entonces sobre lecciones aprendidas dónde va a estar el foco, porque en los volúmenes de conversaciones en redes, Venezuela está entre los 3 primeros, Argentina, México y después Venezuela. Y las valoraciones de esas conversaciones tienen que estar llenas de buenos contenidos oportunos y gestionados con proactividad por nosotros, no por aquellos que están contra nuestro sistema económico, social y quieren cambios o preservar cambios políticos utilizando la crisis, que es fundamentalmente lo que veo. Y no estoy hablando de Venezuela, chicas y chicos, estoy hablando del mundo, porque está pasando igual aquí en Europa. Entonces, estas conversaciones que nos hablan de que el 85% de los dominicanos están hablando por móviles, es decir, inclusión absoluta en el términos de conversaciones que se están dando por textos, por WhatsApp o por cualquiera de las plataformas que utilizan, están siendo fundamentalmente alimentadas por el poder de tener en tu mano un móvil. Y eso hace que adapte cada una de estas conversaciones al tipo de interacción que yo necesito dependiendo de los pesos relativos que se están dando en cada uno de nuestros países. Es decir, todo esto articulado en un plan. Un plan que tiene que ver, y me robo de mi querido Tony, un artículo que les sugiero lo busquen en internet, incluso en mi LinkedIn está, o en las páginas web, que Tony escribía hace apenas unos días de manejar bien los números y la recuperación del post-crisis depende de que la empresa continúe existiendo. Es decir, el foco de la sostenibilidad económica es tan importante como lo social. No va a haber economía sin sociedad y salud, pero con sociedad y salud o sin trabajo no voy a poder generar paz social. Entonces es un tema de equilibrios. El otro elemento que plantea Tony con razón es, señores, los colaboradores son la clave y ellos son los que van a ayudar. Y 3, hay que preocuparse por lo relevante, porque en este momento el tema del marketing comercial debe ser amarrado. Y esa visión de mis intereses particulares evolucionará a los intereses generales de la sociedad. Y eso, fundamentalmente, integrándose en nuevas formas de cooperación. Este es el gran momento, Luis Vicente y Margarita, para que acentúen en los ODS el principio número 17 de alianzas. Este es el gran momento para las alianzas. Y hay que estudiar qué significa alianza, porque no hablamos de, como en el pasado, de aquellas alianzas público-privadas. No, alianzas público-privadas y de la sociedad, de multi-stakeholders. Y eso es lo que va a cambiar en tiempos de crisis, los que van a salir. Y vamos, si hacemos lo correcto, airiosos en términos de confianza para reconstruir el tejido social de la afectación que va a haber. Eso sí, a través de valores y con una nítida claridad del propósito de la compañía. En esto de la comunicación institucional, de la comunicación comercial, del manejo de la crisis y de la continuidad de negocio. Es un modelo que estuve trabajando en estos 2 meses y medio ya de crisis, desde enero finales
empezamos a visualizar esto entre los escenarios de mis clientes y les decía cómo ordenar el trabajo. Lo pienso compartir con ustedes en los próximos minutos de este encuentro. Es decir, estos tiempos para preservar la integridad de la empresa en esta realidad del coronavirus va a tener que ver con lo que pasa en Venezuela. Y me gustaría que en poquísimos minutos, Agustín, comentes un poco ese tema en el caso de Venezuela y te escuchamos el resto. Adelante, Agustín. Sí, buenos días a todos, espero que estén bien. Si recordamos un segundo los verbos que utilizó Ítalo en las ejes de actuación escritos por Tony en días pasados, serían manejar, cuidar, preocuparse, integrarse, poner, comunicar y preservar. Eso hace que el esfuerzo de control de la pandemia en Venezuela, por venezolanizar unas pocas láminas esta presentación, es aún todavía mucho más exigente que esos 7 principios que recomendó Tony en un reciente artículo. Fíjense ustedes que en el estándar internacional se habla poco más o menos de un ciclo de 3 meses, desde el momento en que se inicia el proceso de pandemia en un país, se desarrolla y luego tiende a ser controlado. En Venezuela se está en la transición de los casos de importación viral hacia los casos de dispersión comunitaria, solo que hay una segunda contramigración que está generando un nuevo pico de importación viral. Pero lo importante acá, a los efectos de la presentación, es que la pandemia está colocada encima de lo que está evolucionando de la emergencia política y la emergencia humanitaria compleja a lo que estamos definiendo en el caso de Pisolante a una pentacrisis. Es decir, es algo así como la forma en que se miden los huracanes, es decir, hemos elevado el nivel y hemos pasado a otro estadio de la circunstancia hipercrítica nacional, tanto en los elementos políticos como en los elementos económicos y sociales, como también aspectos de los que se habla tal vez un poco menos, pero están allí y hay muchos ejemplos, como las transgresiones a la venezolanidad desde el punto de vista de lo afirmativo venezolano. Ahí, por dar un par de ejemplos, tenemos en esta circunstancia de la pandemia a nivel de Venezuela, por ejemplo, la famosa fiesta de los Roques o la reunión de las modelos en Los Palos Grandes. Esas son transgresiones en medio de esta nueva circunstancia a lo afirmativo venezolano. Por supuesto, eso pone en evidencia la profundización en pérdida de valores, incluso la desmoralización del ciudadano o de la sociedad completa, a propósito de que la pandemia colocada sobre esta pentacrisis, que también tiene elementos de naturaleza económica y social, bueno, exacerba y revuelve la circunstancia. De tal suerte de que el margen de maniobra que pueda tener la sociedad venezolana, el Estado, el gobierno, las empresas, las familias o los individuos, están condicionadas a elementos como que el valor de la cesta petrolera en Venezuela de momento se ha perdido hasta en 71%. Los elevados descuentos e intermediarios presagian exportaciones o ingresos por exportaciones petroleras inferiores a 5.000 millones de dólares este año. Esos bajos ingresos prácticamente anulan el margen de maniobra del gobierno. La coyuntura global entraba gestiones comerciales para garantizar insumos básicos para controlar la pandemia en Venezuela u otras necesidades que veníamos arrastrando, y las medidas recaen sobre el sector público, y esto está alimentando un ciclo de mayor inflación, aumento de la liquidez y el repunte del dólar que estamos viendo en los últimos días, que ya está casi que arañando los 140.000 bolívares. Si quisiéramos profundizar un poquito más, bueno, por supuesto, todo eso hay que sumárselo a la propia evolución local de la pandemia. En segundo lugar, el gobierno no necesariamente está atendiendo las peticiones más racionales propuestas por el sector privado para facilitar la producción y la distribución de bienes y servicios durante esta crisis de salud. Esa parálisis productiva que se deriva de allí pudiera duplicar la pérdida del PIB este año y colocar el tamaño de la economía en 80% más pequeña o menos de lo que era en el año 2013. Luego, no hay claridad sobre la evolución de la crisis política institucional.
tenemos una fuerte presión internacional por un lado, donde ya hay una flota que está cumpliendo unos objetivos en el Caribe, por mencionar solo lo último, versus un anclaje de sostenimiento del poder. El gobierno utiliza la pandemia en Venezuela para sostenerse, es un tema que hay que tener claro, y todo ello supone lidiar en un entorno complejo, hostil, cambiante, intentando proteger, y este es el gran esfuerzo que deben hacer las empresas, la viabilidad de ellas, y probablemente, y no es un mal chiste de mi parte, que nuevamente se prorrogue la cuarentena en Venezuela más allá de la recientemente aprobada hasta el 13 o el 15 de mayo, y que luego pasemos a un régimen de actividad económica restringida o mínima. Por lo tanto, el gran dilema entre salud y economía supone que todos los países, y Venezuela no es una excepción, y con esta idea termino, que lo que se tenga que hacer en materia de minimizar el impacto de los contagios y de los fallecimientos necesariamente debe convivir con la reapertura de nuevos espacios que supongan la satisfacción de bienes y servicios para incrementar la calidad de vida de la gente en estas circunstancias. Así es. Quería complementar esto con Ítalo. Adelante, Ítalo. Así es, gracias Agustín, porque además la pandemia va a ser una gran excusa de control social. Este control social, en términos de lo que supone la complejidad, tiene unos impactos económicos que ya ustedes han leído y no me meto en los detalles que ya con mucha prudencia y contundencia lo ha comentado en el caso local Agustín. Pero esa realidad obliga a una aceptación de que el significado de lo que hacemos va a ser distinto y que hay espacios para la actuación. Sí, claro que nos impacta, claro que nos angustia toda esta descripción del hecho real y en particular en el caso de Venezuela. Pero quiero decirles que, como dicen los abogados, mutatis mutandis, ¿no? Llevando lo que se pueda llevar, les digo que esto es transversal en todos los lugares donde yo tengo actividad profesional en la región y de manera particular en países ya desarrollados, más allá de los países en vías de desarrollo. Es decir, hoy por hoy, el revisado de los ODS y los impactos que está teniendo, ya el impacto global está diciendo dónde el elemento principio 17 hay que trabajarlo y eso va a ser un tema de discusión dentro de Alianza Social, sin duda, en cómo se come esto y qué impactos tienen cada uno de los 16 anteriores principios va a tener sobre los desafíos que podemos actuar. En esta búsqueda de sostenibilidad, en esta búsqueda de equilibrio, permítame decirle que en el foco de cómo hacer y poder en esta complejidad negocios, vamos a tener que darle mucho más peso a las percepciones de lo que ya se le ha dado en el pasado por los nuevos significados de lo que hacemos y también de lo que dejamos de hacer. Y eso va a tener que ver con las experiencias personales o la comunicación de la empresa y lo que otros terceros dicen para que pueda impactar el negocio. Los negocios socialmente responsables son aquellos que van a gestionar percepciones, comenzando por el mundo más interior y las comunidades más cercanas e incluyendo esas familias de esos colaboradores, extendiéndolo y haciéndolo ver como parte del mundo de los propios colaboradores. Estas actuaciones que son activadores para construir confianza tienen que ver con el modelo que les comenté en 7 dimensiones. Y voy a profundizar un poco en el modelo. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando hablamos de temas económicos, estamos hablando de lo que hace la compañía en lo económico. Cuando hablamos de la oferta, estamos hablando de productos. Cuando hablamos de innovación, es decir, cómo la empresa digitaliza, cómo va a cambiar sus mecanismos después del teletrabajo, entre muchas otras cosas. Ahora van a ser las nuevas plataformas. Cuando hablamos de trabajo, es básicamente cómo se atiende la familia, cómo se atiende al entender las expectativas generacionales que hay, que son distintas, no siempre todas alineadas. Cuando hablamos de integridad, lo mencioné, valores, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de todos estos atributos fundamentales y cuando hablamos de liderazgo, igualmente la manera como ese líder conduce y se hace notorio a partir del rol social o de transformación de procesos culturales que asume. Estas variables, quiero comentarles qué ha hecho la crisis en países donde se está midiendo. Lo medimos en Honduras, en Guatemala, en España y en Italia. En Guatemala y Honduras directamente nosotros por la vinculación de nuestros clientes y parcialmente en España por los clientes que tenemos aquí.
caso de Italia, todo eso lo estaba trabajando igualmente Reputation Institute. Les voy a poner un ejemplo de México. Esto fue justamente antes de la crisis de la pandemia. En el modelo, básicamente, lo que más los mexicanos valoraron fue el tema de la integridad y la innovación. Pero si yo sumaba ciudadanía, integridad y trabajo, ya significaba un número por encima del 40%, que cuando lo ven en todos los países que hemos medido, Centroamérica 42, Guatemala 42.8, Honduras 43, España 41%, Italia 43%. Si nosotros nos concentramos en la empresa responsable en su ambiente de trabajo, integridad y ciudadanía, ya estamos impactando entre 40 y 45% la confianza que van a tener nuestras empresas. Porque la reputación no solo lo hace el tema de lo que yo hago en innovación o en liderazgo o los buenos productos. Es un modelo que todas estas variables pesan. Pero si separamos estas tres particulares, ya tienen un impacto brutal en la reputación y la confianza. Si tú lo mides en el caso específico de México, en este ejemplo que presentado en enero, antes de la pandemia, ya decía dónde estaban las debilidades percibidas, que eran muy moderadas en el tema del amarillo que ustedes están viendo allí. ¿En qué tipo de actividades? Bueno, en entorno de trabajo, oferta de productos, integridad, y ese es el orden de las investigaciones de España, información muy reciente, donde, fíjense, el elemento que menos creció es que si tú adaptas tus productos, no por eso yo voy a tener más confianza en ti. Lo que me va a hacer tener más confianza va a ser si haces innovación, es decir, que ese producto me lo cambias, como está pasando en la banca, que está ahorita en una franca lucha virtual, en una espiral de competencia virtual, no, quise decir positiva, muy positiva, en competir quién da algo más por la sociedad, es si tienes innovación para ello. Este elemento lo que sitúa, y este es el gran takeaway, es la actuación en consecuencia social, lo que las investigaciones nos están diciendo en momentos de pandemia, medida. Pero ¿qué es lo que más valora la compañía? Lo que más están valorando, valora la opinión pública. Todas estas investigaciones, amigas y amigos, son en opinión pública, general, en estos países que estoy describiendo. Y en este caso, específica en España. Lo que más se mide aquí como positivo, que impacte la confianza y la reputación, es prevención de contagio y mantener los empleos. Es el equilibrio entre lo social y cuídame y lo económico pero tienes que seguir siendo una empresa sólida para que me preserves el empleo. Ahí están las prioridades. En esas prioridades, una cosa interesantísima de la investigación es que le preguntaron, ¿tú conoces estas iniciativas? Y en consecuencia mostraron, ¿estas las conoces sí o no? Y la diferencia en la opinión pública de cuando tú conoces las iniciativas de la empresa, estaba en un 45% para hablar bien de ti, para decir que confío, que te estimo, que te respeto, que te apoyo como sector privado. Pero cuando no la conocían y no sabían, en un 54% estaban dispuestos al cuestionamiento en redes sociales y en cualquier mecanismo de ciudadanía, de reportero ciudadano, para yo denunciar a esa empresa o a esa actividad. En síntesis, que se conozca y se valore es un seguro de vida, por lo cual es fundamental ese tema de la comunicación. Y en esa visión de la comunicación, en la gestión de las actuaciones, yo no puedo negar, y esto lo planteé en alguna reunión más privada con mis amigos del Comité de Alianza Social, yo la parte de confianza y reputación la sintetizo en una ecuación. No puedo negar que soy ingeniero y civil. En consecuencia, es para mí esto de la confianza una reputación, es una ecuación. Pero ¿cómo actúa esta ecuación? Bueno, por una parte, la ecuación habla de actuaciones. Las actuaciones tienen que ver con actuaciones comerciales. Y este modelo es el que he estado aplicando en todo el trabajo en estos meses tan complejos. Hay que seguir hablando de la actuación comercial, claro, porque la actuación empresarial responde a los intereses particulares de la sociedad. Pero las actuaciones no solo son solamente empresariales.
La continuidad de negocios es vital. ¿Qué va a pasar con la empresa para generar empleo? ¿Cuáles son los vínculos que hay con los recortes que va a haber? Porque es innegable que hay empresas que van a tener que bajar su plantilla y eso es esperable. ¿Cuál es la manera como lo van a hacer? Entonces, esas son actuaciones que responden al interés particular de la empresa, que es absolutamente valorado para preservar oportunidad de empleo. Sí, pero la actuación también es una actuación que responde más allá del interés del accionista, donde habla de la inteligencia económica. También es institucional. Y ya no es el interés particular de la empresa, es el interés general de la sociedad. Y ahí están las actuaciones institucionales y las vinculadas a la crisis. De esta manera, como ordenamos todo el actuar de la empresa en situaciones de crisis para articularlo en una estrategia. Era poner en orden lo que estamos haciendo o lo que creemos que debemos hacer para poder orientarla de la manera correcta a través de una estrategia. Intereses generales de la sociedad que sumen, pero que de empresas familiares, que son una inmensa mayoría, nada más aquí en España, más del 98%. En Venezuela el número es muy semejante. Es decir, la empresa familiar tiene un rol aún más retador. Próximo artículo que escribo con un querido amigo de Family Office, con el que trabajamos en la región, en Iberoamérica, catalán, escribimos un artículo a 4 manos de cuál es el rol de las familias en esta crisis. Va a salir en el próximo Forbes del mes de mayo en la edición impresa. Seguramente también estará en la parte digital. La conexión de la familia, el Family Office y la fundación tiene que ver con que ya no va a bastar que nuestras acciones estratégicamente estén orientadas a crear valor en el interés particular de la empresa, en el interés general de la sociedad para capturar valor y tener la licencia para operar, sino también en capturar valor con la inteligencia de la familia siendo parte del proceso. Aquí se quiere ver al fundador de la compañía. Por eso, la figura de un Lorenzo fue absolutamente clave y tremendamente bien vista en términos de credibilidad, porque ya no es solo el líder de la empresa, es el líder de la empresa que modela desde un fundador. Y ese elemento es clave, no importa si la empresa es una simple bodega, donde el que la creó es el señor Pérez. Y el señor Pérez a lo mejor es un venezolano que se la vendió a un portugués, pero el señor Pérez y el señor portugués, italiano o español se vinculan. Es el momento de que todos estén articulando la relación con la comunidad y con el vecino. ¿Por qué esto es fundamental? Porque de alguna manera esta reputación es la que hace y le da frecuencia, y lo paso muy rápido para ir cerrando, los retos de la reputación, los elementos que plantea el artículo del cual he mencionado, que Tony puso en redes y que lo pueden ustedes buscar. Porque ahí se combina lo adecuado del manejo de los elementos que he venido diciendo. Las firmas de consultoría como Pricewaterhouse hablan de que la crisis del 2008, que fue dramática, no es esta. En esta tenemos resortes. Es verdad que va a ser compleja la recuperación, pero va a ser mucho más rápida que lo que fue la del 2008. Y va a ser rápida porque no estamos hablando de unos problemas estructurales, sino unos temas coyunturales que deberán ser manejados con paciencia, porque tampoco van a seguir en los próximos 3 meses, porque hasta que no haya vacuna, no hay tranquilidad en términos de los viajes, ni hay viajes turísticos, ni tampoco hay mucho espacio para que haya oportunidades de empleo. Claro que va a ir, digamos, de manera progresiva, restituyendo una nueva realidad, una vida normal, pero no es la crisis del 2008. Y esto que nos dicen, y hablan de cómo controlar la crisis en la parte financiera, y que son elementos que todos los pueden buscar en internet, que hablan cómo controlar, recuperarse y ganar tras la crisis, o lo que dicen McKinsey, ya no solamente el Pricewaterhouse como Strategy and, sino además en cuáles son los elementos de resiliencia, de retorno y de reimaginación, que son elementos de gestión, van a estar conectados con ir a la farmacia. Y por supuesto, ni trato de salir, quédate en casa. Este es elemento dentro de la complejidad para cuidarse. Entonces, ojo con estos elementos absolutamente de manolitos, de ir más allá de la velocidad de la gente para comprender lo que hay que ir haciendo. Y este elemento es fundamental en la comunicación. Y esa comunicación tiene que hablar de unas creencias compartidas con respecto al problema.
Fíjense las asimetrías que hay. Esta investigación reciente también de finales de marzo. En el caso de Venezuela, el principal problema hoy es salud. Vean que por encima está Chile, Ecuador, es decir, Venezuela está por debajo del promedio, que el problema de la salud, en las primeras de cambio de esta investigación. En el caso de Venezuela, el elemento de crecen las cifras. Bueno, Ecuador, Colombia, Chile, República Dominicana, Bolivia, Perú y el promedio de los países dijeron, no creo. Hay muchos más afectados de lo que dicen. Venezuela está casi de último. Es decir, en esta investigación dijo que están creyendo que lo que había y lo que estaba pasando es la verdad. El wake up o el despertar está siendo muy rápido en los últimos días. Porque no podemos hablar de que nos está yendo bien porque yo tenga 10 y el otro tiene 1 millón. Todo tiene que ver con respecto a tu propia realidad y las capacidades del sistema de salud. Que en el caso de Venezuela ni se diga cuáles son las realidades que sabemos que están viviendo. En el caso de Venezuela le preguntaron, ¿hay que bloquear las ciudades entonces? En Venezuela, por encima del promedio, dijeron, sí, yo creo que es tiempo de empezar a bloquear. Pero le hicieron la pregunta después, entonces hay que prohibir salir de la casa. Venezuela fue el penúltimo, dijo, no, pero no hay que prohibir salir de mi casa. Entonces no hay una consistencia entre el precio que tiene que pagar el poder cuidarnos más. Y eso obliga a que las empresas, el Estado, lo va a hacer solo para buscar control social y generar prudencia con respecto a nuestros colaboradores y las comunidades que integran las familias de nuestros colaboradores. Entonces, estos temas de asimetría que tienen que ver con alineamiento, esto tiene que ver con que la ecuación no es solamente actuar como empresa, como institución, comunicando. Porque es que todo el esfuerzo que haga se va a dividir entre la complejidad del entorno. Mientras más difícil sea el entorno, el producto de confianza va a ser menor, aun cuando haga mucha actuación bien comunicada. Y lo ven por todo lo que está pasando y va a pasar en el tema de gobierno corporativo en las empresas. Lo ven por todo el tema que están dando todas las bancas de inversión en el mundo, de cuáles van a ser los nuevos mecanismos y qué va a suceder en términos, y lo dijo hace apenas unos días, el fondo de inversión más importante, BlackRock, de lo que va a hacer ahora examinar el rol de las empresas en su vinculación con la sociedad. La gran discusión es ponerle pasión a la actuación y a la comunicación para que, aún con un contexto complejo, el resultado sea positivo en términos de confianza. ¿Y qué va a alimentar la confianza? Comportamientos éticos, fundamentalmente percepción. ¿Y qué va a fundamentar confianza? Que la historia me la cuente, por ejemplo, el técnico experto de la empresa, no el CEO de la empresa solamente. Los casos de Lorenzo son excepcionales, pero en la gran mayoría, mucha gente no sabe ni cuál es el CEO de la compañía. Bueno, la gente quiere no que hable el CEO, que hable el experto técnico, que hable de la historia, de la ciencia. El académico, que hable el académico. En ese voy a creer. No voy a creer en gente como tú y como yo que pone en redes sociales fake news. No voy a creer suficientemente que el empleado me cuente la historia. Quiero que me lo cuente un académico y un técnico experto. Esto es antes de la crisis. Miren cómo cambió con la crisis. Se profundizó. Ahora quiero que me cuenten los científicos. Mi doctor, los de los organismos regulares de salud, los que manejan el World Health, la Organización Mundial de la Salud, los doctores y después personas como yo. Esos son los que tienen que hablar en las empresas en momentos como estos, en esta idea. ¿Por qué? Porque el 85% dice, yo quiero científicos contándome la historia. ¿Por qué? Porque el 74% dice, es que yo no creo en lo que me está contando porque es que hay muchas mentiras. Estas son las investigaciones recientes. ¿Y cómo quiero que me lo cuenten? Investigaciones totalmente nuevas y globales que incluyen Latinoamérica, por favor, por lo cual incluyen Venezuela, es que me manden email y newsletter a aquellos en las empresas que tengan acceso y después que los websites de las empresas hablen de lo que la empresa está haciendo. Pocas empresas han adaptado sus páginas web a poner allí la información de sus actuaciones de empresa. Nosotros estamos empujando a todos los clientes a que hagan y pongan un espacio absolutamente dedicado a qué hago, pero que además aparezcan allí los protocolos para que los imprimas y los pongas en tu casa. Toda la actuación en las páginas web. Esas son las investigaciones que están guiando el dónde ir. En un mapa terrible de riesgos, buscando actuaciones que nos
fortalezcan los resultados del negocio. Voy a concluir con lo que para mí es un modelo de actuación. Un modelo de actuación que tiene que ver, sí, con los medios, pero que nos llama el sistema de gestión de la reputación. Y es el que estoy aplicando fundamentalmente en todos estos últimos meses, profundizado en la crisis de los últimos meses productos. Las juntas directivas tienen que tener, obviamente, y suena obvio, pero obvio viene de obviar, como dice mi socio. Así que yo no lo voy a dar por obvio, lo voy a mencionar. Tiene que haber una estrecha relación mucho mayor que antes entre los directores y los externos y las juntas directivas de las empresas y obviamente el CEO. Las juntas directivas en buen gobierno corporativo tienen que tener un comité de riesgo que evalúe los impactos de sostenibilidad del negocio, que incluyen no solo lo financiero, sino también lo ambiental y lo social, en equilibrio, porque es un comité de riesgo. Y para eso han cambiado todas las normativas en materia de manejo de riesgo, que están incluyendo ya los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Lo conocen porque el GRI, entre muchos otros indicadores de empresas responsables, los están incluyendo. Y además, los que evalúan la valoración de la compañía. Pero además, en este modelo, tengo que tener ya desde el lado de los operadores, del CEO de la compañía, un equipito. Puse una palabra genérica que es la que se ha ido aceptando de manera universal, que es el ERM, que es el Enterprise Risk Management, que es el equipo de inteligencia, pero no inteligencia policial, para espiar. Inteligencia contextual, para entender el contexto y las implicaciones en el negocio. Ese equipo que está al lado del CEO es de donde nace ese comité de crisis que tiene que actuar, donde actúa generalmente de manera reactiva. Alguien advierte, porque lo dijo la junta directiva, o porque el CEO lo advierte, o porque tu análisis contexto, tu inteligencia contextual te lo indica, que hay que ordenar la crisis. Y eso todo el mundo lo ha hecho. Pero es que hay también una actuación reactiva. Y es como la estructura de la organización está conocida, entendida en términos de para dónde va, porque es que muchas veces las empresas y sus cuadros directivos se enteran de lo que la empresa hace porque lo ven en el periódico, lo ven en redes sociales, ¿no? Tiene que haber proactivamente un equipo, un comité de reputación donde se evalúan los elementos ambientales, sociales y económicos de la pandemia y se discuten en la junta directiva con la información que viene de la parte de inteligencia contextual por parte de aquellos que asesoramos a los CEOs de las compañías. El comité de riesgo protege el valor y nivela información para dar una asesoría a la junta que tome la decisión correcta. El ERM lo que hace es que protege el valor, direccionando qué cosas hay que hacer, que los protege, coordinándolas a través de un comité de crisis. Pero tiene que crearse valor articulando y alineando a la empresa. Es allí donde esa captura de valor va a ser confianza. Y para ello, señores, volvamos a la farmacia. Un medicamento que conocen, particular, suficientemente experimentado, pero uno que ya se los conté y que además nace de mi querido Luis Vicente León, que en un momento dado nos hablaba de Ubicatex. Crear conciencia, nos pone en contexto, nos saca de la burbuja, permite ver el panorama y genera empatía. Pero como la cosa se ha puesto complicada, ahora hay una nueva versión, que esta versión sin duda es toda adecuada en momentos como este. Ubicatex, pero forte. Una medicina natural. Y esa medicina tiene que ver con poner los pies en la tierra, el poner el medicamento. Y tiene todo un tómate 2 pastillas para que te dé realismo. Si persisten los síntomas, ve con el médico, probablemente también con el psicólogo. De alguna manera, cada uno de estos elementos, mis queridas amigas y amigos, van a generar los equilibrios, donde básicamente lo que hoy intenté fundamentalmente fue contribuir a la reflexión. Todos tenemos que pensar en cómo vamos dentro de la situación a entender la reinterpretación que se tiene de nuestras cosas y que se tiene de nuestro rol y los nuevos significados que plantea. En balde lo dice mi querida amiga, mi amigo Manolito, que Mafalda esta vez se atrevió a taparle la boca. Digo yo, ¿habrá que hacer algo entonces? Porque él sigue pensando que hay que pagar. No, señores, hay que dar. Y eso tiene que ver con los desafíos. Desafíos que nos hagan competir de manera sostenible. Desafíos que entiendan que lo que hagamos tendrá nuevos significados. Obligará a nuevos roles.
nos permitirá fortalecernos y que el modelo de actuación nos haga que sea fundamentalmente sostenible la operación. Queridos amigos, muchísimas gracias por estos 90 minutos y gracias, Agustín, por tu interpretación. Y Margarita y Luis Vicente, abierto a cualquier pregunta o reflexión que quieran hacer. Gracias a ustedes por estar. Ítalo, de verdad maravilloso como siempre. Creo que, no, como al final dijiste, nos estás dejando muchas ideas para reflexionar. Nuestras empresas, como decías, están cambiando. Las empresas tienen que de alguna manera entender, como tú dabas esos ejemplos, que también están sucediendo aquí en Venezuela, empresas que están enfocadas en proveer soluciones a la crisis que tenemos, empresas que están produciendo alcohol, gel antibacterial, pesticidas, desinfectantes, tapaboca, todo lo que se relacione con lo que se necesita hoy. Y creo que la empresa en general cambia su visión, así sea temporalmente, aunque creo que muchos pensamos que esta temporalidad va a durar bastante, ¿no? De verdad, creo que todos nosotros, y por los comentarios que he visto, hay muchísimas intervenciones que vamos a tener ahora, y de verdad creo que ha sido muy, muy interesante, así que muy contentos, primero de haberte tenido aquí en esta Alianza Social Connect, pero también de toda la información que nos has compartido. Fíjate que entre las preguntas que nos van a hacer ahora, están hablando de la participación de los jóvenes, están hablando de la sostenibilidad, están comentando sobre el efecto ecológico de todo este tema. Estamos entendiendo que hay un nuevo panorama económico mundial que va a quedar después de esto. ¿Cómo definirías tú el liderazgo necesario para enfrentar lo que viene? Yo creo que había sembrado conciencia sobre el tema ambiental. Sin duda, todos los ambientalistas con muchas dificultades han visto algunos éxitos y muchísimos fracasos en los encuentros internacionales. Hoy, por ejemplo, el tema ambiental se traduce en una palabra clara. Agua. Si tengo que lavarme las manos, ¿tengo agua o no tengo agua? Y esos elementos tienen que ver con lo que antes el ambiente parecía muy oneroso, ¿no? Con vida. Yo creo que hay un cambio. Primero, van a tener un espacio mucho más abierto a la presión internacional. Va a haber muchísimo más conciencia electoral, populista o racional dentro del mundo de la política para darle espacio a que esto se convierta en políticas públicas. Pero sí creo que si hay un momento importante, mis queridos amigos, hoy aquí, todos reunidos, para lo que nos ha convocado hoy, y es cómo ser ciudadanos socialmente responsables, el mundo se está abriendo exactamente para el espacio de esta reflexión. Y yo creo que estamos todos en el grupo correcto, empujados haciendo lo correcto. Este momento es único e irrepetible. Vamos a tener espacio de influencia. Sí, fíjate, una de las preguntas que salió, o comentarios que salieron en varias ocasiones aquí, ¿cómo se incluye a los jóvenes en todo este cambio? Feliz noticia. Pues miren, si ustedes analizan, tengo mucha información, pero es que no había tiempo. Hay una diferencia entre los millennials, los baby boomers, cuando alguien, como una vez les dije a algunos de ustedes, muy generoso, me dijo, no, que tú no eres baby boomer. Y soy, pero bueno, él me dijo, no, tú eres late millennial. Me pareció una cortesía por parte de ellos. Pero hay una realidad. Los millennials seguían y están en este momento próximos a más del 50, casi el 60% del liderazgo internacional. Seguían por propósito. La generación Z, que es menor, cuestiona de alguna manera esa visión a veces muy principista del tema del principio, pero defiende por el acceso que le da el nativo digital el elemento de compromiso con el tema de lo social. Y la nueva generación ya vino con el ADN. En consecuencia, toda la nueva dirigencia que va a estar sincronizada y además muy sensibilizada. Hasta ahí son buenas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que la falta de madurez haga pensar
para tú lograr este cambio de una sociedad socialmente responsable, te deja cambiar el sistema económico y político. No hay ninguna experiencia distinta al del capitalismo responsable para poder garantizar el bienestar del ciudadano. No hay. Lo que hay son discursos engañosos, populistas que se conectan con las emociones, porque la historia solo ha premiado el trabajo. Y no el trabajo como castigo, sino como fortuna para compartir conocimiento y recibir una justa contraprestación de tu servicio. Entonces, ojo con que en esa juventud, en esa visión de nueva generación, crean que es que para cambiar el mundo hay que cambiar los sistemas políticos, como la democracia, o económicos, como el capitalismo. No, hay que cambiar el capitalismo para hacerlo consciente y hacerlo como lo hemos combatido todos desde la audiencia que tenemos en Alianza Social, haciendo empresas más responsables. Pero no existe un mejor sistema para garantizar bienestar que la libertad de empresa. Ese es un elemento fundamental. Así que hay que sembrar valores en los jóvenes que van a ser más sensibles de la importancia del capital social, de la confianza que ganan las empresas en este sistema a mejorar. Y lo otro es que, ojo con estos cantos de sirena, que en este populismo absoluto buscan que el cambio tiene que ser desde lo político. No, el cambio es desde lo social. Y la política tiene que ser respuesta a ese bienestar que la sociedad requiere. Entonces, ojo con pensar que esto se viste de comunismo, esto se viste de democracia responsable y de ciudadanos críticos y activistas. Así es, de defender las libertades, como tú dices, de que cada ciudadano tenga la posibilidad de ser lo que quiere ser, de crecer y de desarrollarse dentro de todo el tema que manejamos también desde la Cámara, de libertades de libre empresa, libre mercado, de libre comercio, pero más allá de eso, las libertades generales para el ser humano, ¿no? Yo creo que esa orientación de todos debe ser importante. Y tenemos una pregunta aquí de José Antonio que dice en el tema de comunicación interna, que tú lo hablabas en tu presentación. Hay todo un segmento dentro de la compañía que de alguna manera tenemos que mejorar. Hay muchas empresas que están enfrentando cómo hacerlo, están tratando de entender cómo se maneja la comunicación interna en un entorno remoto. Yo soy Ninfa Rivero, gerente de mercadeo. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros invitados. Sí, el señor Luis creo que está por conectarse. Volvió. Aquí veo a Luis Vicente en la pantalla. Pero entiendo que era un tema de comunicación interna, lo que estaban planteando. Anticipo, Luis se conecta. Todas las investigaciones que ustedes vieron hoy en este aguacero, en esta tormenta de información, que sé que era mucha en poco tiempo, digamos, gracias Luis Vicente, te conectaste. Entiendo que la pregunta era de comunicación interna. Créame, por favor, para estar seguro. Sí, precisamente, comunicación interna, cómo manejarlo y cómo mejorarlo en este momento. A ver, dentro de los pocos tiempos, digamos, que tenemos, pero lo fundamental, lo decían. Primero que hay que hacer hacia arriba, bien sea donde esté aplicada la comunicación interna, si en recursos humanos o en comunicación institucional o donde quiera que esté, es decirle a los jefes que es que lo más importante es lo de adentro, porque su cabeza está muy preocupada en la sostenibilidad económica hacia afuera. Entonces, hay que mostrarle a los jefes con cifras. Y este es un elemento claro. Es muy difícil manejar las emociones de un jefe que está absolutamente colapsado en una empresa que no tiene flujo de caja. ¿Qué está pasando aquí en España? Y en todos los países. Entonces, para llegar a ellos, no puede llegar solo con, oye jefe, es que es muy importante la comunicación interna y los colaboradores están inquietos. Tienes que llevar cifras puras y duras, tanto como aquellas que están chequeando para saber si la empresa está débil o no. Para eso las investigaciones que puedes googlear, todas, Confederate, todas las organizaciones del área de recursos humanos y todas las firmas gerenciales, todas están ya tabulando el peso de los colaboradores, como el ejemplo que puse en Reputation Institute. Utiliza esas cifras. Y una vez hacia arriba, comentando la importancia al jefe, dile al jefe, jefe, te necesito hacia abajo. Es decir, yo necesito que tú cuentes, que tú escribas. Una experiencia que hicimos en Honduras, en una institución financiera muy importante regional.
fue que normal, el CEO de la compañía mandó una comunicación a sus trabajadores en el principio. Y nos hemos estado debatiendo, y es justamente lo que le hemos propuesto, y ojalá esta semana podamos avanzar, es tomar cada párrafo de lo que está dicho allí, que era no solamente decir lo obvio de la seguridad y tal, sino qué estoy haciendo frente a la crisis, donde entre una de ellas era garantizar el empleo durante la situación de crisis. Pero tú puedes garantizar el empleo donde la crisis, bueno, hay una empresa que sí, otras que no. Pero si lo puedes hacer, o si quieres tener empresa después, pues habrá que hacer lo que hay que hacer y estamos haciendo todo. Hacer una inversión y meter una mano en el bolsillo y ir a bancos a pedir plata. Eso lo están haciendo todas las empresas aquí. Si eso es así y la conciencia hacia arriba es quiero preservar la empresa, habrá que pasar unos momentos complejos. Pero como dijo alguien ya bastante experimentado en el mundo de la política, no se olviden, llueve, pero escampa. Es decir, claro que en el aguacero y en la tormenta hay complejidad, pero va a escampar. Si yo quiero que en el escampe tenga un espacio, tengo que imaginarme hoy cómo quiero ser percibido mañana. Y pararme en el mañana, ver para atrás y decir qué fue todo lo que hiciste para que me percibas como tú quisieras que me perciba. Dicho de otra manera más simple, haz hoy lo que quieres que sea evaluado mañana. Entonces, tú como jefe te toca hablar, te toca contar. En esta experiencia era agarrar cada párrafo y poner porque además no era necesario usar la voz del CEO de la compañía. Dijimos vamos a poner esto con imágenes de lo que hemos hecho y con terceros endosos de qué cuentan de eso. ¿Para qué? Para tener la credibilidad de los terceros, que los terceros lo contaran, para no pagar hacer bueno. Entonces, estas son ideas sencillas de lo que supone una estrategia de comunicación, pero que comienza por hacia arriba para que venga el hacia abajo y el hacia abajo, ¿cómo lo divulgo? Con tercerías, utilizando los canales. ¿Cuáles son los canales más, que lo puse allí, importantes? Comunicación directa. La comunicación directa puede ser por email. La comunicación directa puede ser, eso sí, pero sepas que cuando lo hagan interno es externo. Porque esa historia de que la comunicación interna es una cosa y la externa es otra cosa, eso es en el paleolítico. Nunca fue, pero si alguna vez alguien lo dijo, debe haber sido en el paleolítico. Porque hoy y mañana la comunicación interna y externa se funden. Cuando yo algo de adentro lo paso por fuera. En consecuencia, todo lo que hagas adentro, piénsalo pensando hacia afuera. Disculpa que sea muy, muy corto sobre la respuesta porque sería mucho más largo, pero obviamente por ahí van los tiempos. Sí, mira, tenemos muchas preguntas, como te puedes imaginar, y nos quedan unos 15 minutos. Orlando Sosa nos pregunta, ¿cuál ves tú que será el nuevo rol de las organizaciones sociales? Activistas. El nuevo rol va a ser el de ser activista, sin duda. Voy a reportar cortico para cubrir todo lo que tienes allí, Luis Vicente. No, pero es una buena palabra. Alberto Balbuena, difícil tarea para todos en Venezuela, empresas ciudadanos socialmente responsables. ¿Cómo se hace eso dentro de una recesión tan larga? Amigo, no hay de otra. Ubicatex fuerte. La recesión no tiene que ver con que en recesión sí mantengo la empresa, el emprendimiento al tamaño de lo que se pueda y lo permita. Sobre esa base hay espacio para la actuación. No hace falta presupuesto para actuar socialmente responsable. Si yo soy una empresa chiquita, pues no utilizaré ninguna tecnología. Me pararé en la puerta de la bodega y le contaré a la gente que trabaja conmigo dando el ejemplo con mi rol. En consecuencia, en recesión o no recesión, el espacio para la actuación responsable lo hay. Es retadora y tenemos que ser creativos. Sí. De eso se trata. Así es, ser creativo en este momento es importante. Ítalo, nos piden varias personas ya que nos hables de lo que hace Pisolante. ¿Qué haces en Venezuela y cómo asesoran empresas grandes o pequeñas en temas de comunicación? Sé que no es el foco de esto, pero en todo caso me gustaría que dieras brevemente un resumen y después podemos compartir algo con la audiencia, si te parece. Seguro. Encantado. Nosotros somos una firma de consultoría gerencial en procesos de comunicación. Somos una firma que nació en 43 años atrás en Venezuela y que en los años finales de los 70, los 80, empezó a trabajar con multinacionales fuera de Venezuela. Nosotros tenemos oficinas en Venezuela, en nuestra querida, protegida, consentida y fundamental fuente de legitimidad, que es la oficina que maneja
mi muy querido y admirado y respetado amigo Jim Benoist, junto con un equipo extraordinario de chicas y chicos que están allí, en la cual aún en los peores momentos hemos querido que estén y va a seguir estando. Esa es la operación. Tenemos otras operaciones, las operaciones republicanas, donde está ubicado físicamente nuestro socio. Tengo un socio, el socio es Tony da Silva. Tony da Silva está sentado allí, viaja permanentemente a Venezuela como cabeza, digamos, operativa de toda la organización, además de la operación allá, es muy activo en redes, y tenemos en todo lo que es Centroamérica, Caribe, Iberoamérica con España, áreas en las que yo trabajo. Nosotros vamos focalizados fundamentalmente en esto que es inteligencia contextual y más que comunicación, es procesos de gestión. Es decir, la actuación de la empresa a través de el apoyo en formulación de escenario, posicionamiento, etcétera, etcétera. No entro en detalles, métanse en la página web, se meten en mi LinkedIn, ahí van a ver los detalles, pero somos una firma orgullosamente de origen venezolano, que trabaja regionalmente y que apuesta, seguirá apostando y cree en ese venezolano y esa venezolana que en cualquier circunstancia está apostando por el país, estando en Venezuela o no estando en Venezuela. Porque hay muchos venezolanos que están apostando por Venezuela y no están allí, pero están igualmente apostando a esa Venezuela que queremos todos para vivir. Así es. Beatriz Cisneros nos dice, la necesidad de las alianzas entre los diversos actores de la sociedad llevaría a actuar más desde lo local. ¿Cómo ves eso tú? Beatriz es una querida amiga, trabajamos juntos además, es una querida y admirada amiga. Ya sabe de eso que significa alianza. Porque Beatriz, toda la vida que yo conocí a ella y a su hermana, es construyendo alianzas, articulando objetivos y modelando con su trabajo. Sin duda, este es el gran momento, si hablamos de los 17 principios de ODS, para el principio número 17. Sugiero que lo investiguen bien. Por ahí va todo el esfuerzo de los 17. Y que ya conoce de eso bastante, sé que puede ayudarle a articular muchas de esas alianzas. Gracias, Beatriz, por tu pregunta y un inmenso cariño a ti. Es importante que conozcamos no solamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que hay detrás de ellos 165 iniciativas que están, y todo eso se une también con los 10 principios del Pacto Global. Yo creo que todo eso, como tú dices, tenemos que investigarlo porque es necesario hoy. Mira, Dino Cafoncelli te felicita por las reflexiones que nos dejas para seguir trabajando y dice un hashtag bien interesante, juntos transformamos. Yo creo que Dino que ese bonito. Es un buen hashtag que de hecho, podemos tú usar. mencionabas Global. Encantado. Tú hablabas de Global Compact. Sí. La nueva líder de Global Compact a nivel regional, Teresa Alfaro, que era la directora de Sumarse, que es como la alianza social, no es ANCHAM en Panamá, es una institución aparte, una ONG que se llama Sumarse, que ella fue su directora ejecutiva y ahora es la cabeza regional. Y está trabajando en el reposicionamiento de todo lo que va a ser todo este tema de Global Compact. Teresa Alfaro, y búsquense Pacto Global. Va a dejar mucho que hablar, porque este es el gran momento para este grupo que ha querido, digamos, permanecer en esta conexión de hoy. Sí, mira, Rubén Chirino nos dice que es muy importante el reto que debemos asumir en este momento en Venezuela. Nos habla de las universidades venezolanas y te pregunta cómo manejar estrategias y asumir estos desafíos sin recursos y en este caso de Venezuela con escaso talento humano. Utilizando el único recurso que no hemos perdido, el talento. Porque es posible que la universidad, es posible, seguro, que la universidad no tenga los recursos que se requieren, ni además los espacios, pero los académicos tienen absolutamente la credibilidad. Por eso les puse la investigación de Edelman Trust Barometer que se hizo. Por eso esta conferencia está en el marco de la cátedra itinerante Pizzolante. No está en el marco de Pizzolante Estrategia y Comunicación, que es como nos llamamos nosotros, sino en el espacio para compartir, para aprender, para divulgar. Creo que en la cadena todos tenemos que hacer un poquito de universidad por dentro, desde la empresa, desde la ciudadanía o desde la propia centros académicos
Señorita, lo creo que al señor Luis Vicente se le volvió a ir la señal. No, apagó el micrófono. Luis Vicente, lo tienes apagado. Sí, a veces, sí. ahora sí. No, lamentablemente he tenido problemas de comunicación con el internet y me voy y regreso, pero aquí sigo. Mira, un bonito comentario de Jean Cloteau. Es una inmensa oportunidad para los venezolanos. Tenemos mucho que aportar. Conveniente. Más bien pudiese ser un punto positivo si se genera contenido para darse a conocer. Sí, la investigación fue muy bonita. Se está refiriendo al marketing normal de hacer mercadeo en tiempos de crisis que se vea como oportunista y no como oportuno. El marketing social tiene espacio. De hecho, hay unas piezas preciosas que están circulando, porque además este es el momento de la creatividad. Entonces hay muchísimos materiales bellísimos en YouTube que ya están colocados de comerciales, de piezas que se conectan. En consecuencia, cuando se refería al marketing, era el marketing tradicional, el esquema de producto. Yo creo que hay que conectarse con lo que a la gente le interesa ahorita, y es el bienestar. El tema de la salud, el tema de la oportunidad del empleo. La gente no quiere escuchar productos, también está en las investigaciones que les compartí. Quiere hablar de ciudadanía, de integridad, quiere hablar de innovación. Una manera de hacer marketing es el marketing de la innovación y productos adaptados a las nuevas realidades que estamos viviendo. Si eres una empresa de servicio, si eres una empresa de productos, cómo repaqueto productos con tamaños distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el camino, obviamente, los retos creativos para momentos como estos. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con la línea que comentaba el señor Luis Vicente, el señor Jean Cloteau comentó que es una inmensa oportunidad para los venezolanos. Tenemos mucho que aportar culturalmente y estratégicamente al mundo. Estoy enamorado de mi equipo y me siento entusiasmado desde Venezuela responsable. Eso es verdad. Miren, es una expresión que en Venezuela se entiende perfectamente bien y no le he encontrado manera de decirla en otros países y que se entienda como en Venezuela. La peladera es creativa. La peladera es creativa. Cuando yo en mi firma, pues yo siempre fui muy productor de televisión y mis primeros pasos fue en programas de radio y tal. Cuando empezaron a inventar todos los nuevos productos digitales con efectos, yo decía, ay, se me fue ya pisas un botón y te lo hacen ellos, ¿no? En la época para yo lograr que hubiesen reflejitos con colores así particulares, era con papel de aluminio puesto allí para que la luz hiciera ese efecto. La peladera es creativa. Entonces saben que a veces nos hace falta un poco de peladera. La que no puede faltar es la peladera intelectual. Eso es verdad, y aquí estoy de nuevo, ahorita lo de verdad, es lo que dice, la parte intelectual nuestra, estando en nuestras casas, algunos ya vamos por la cuarta o la quinta semana, va a seguir, como tú dices, y como creo que la mayoría sabe. Tú nos has hablado de confianza, crear confianza a la distancia quizás no es fácil, de creatividad, cuando pasa el tiempo de algunas personas y muy rápido, como los que estamos llenos de trabajo, y cuando otras personas sienten que el tiempo es lo más lento que existe en este momento. Para ir cerrando, tus recomendaciones para nosotros como gerentes y líderes, estando en nuestra casa, y poder aprovechar mejor este tiempo que tenemos para desarrollar nuevas ideas y, como acabas de decir, ser creativo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Oye, lo primero que hay que hacer es echar mano a todos esos archivos que tú fuiste tirando en Dropbox o en cualquier lugar para algún día que tenga tiempo de revisar. Este es el momento de repriorizar y reordenar lo que tienes. Yo tengo una máxima en mi vida profesional y se las transfiero a ustedes. Hay que descubrir o redescubrir lo que tengo antes de construir lo que me haga falta. Pónganle mano al pasado. Busquen la documentación de ese pasado que les llenó, no solo de orgullo, sino también de confianza frente a terceros. Y cuenten no solamente lo que quieren hacer frente a la nueva realidad, sino la legitimidad que tienen frente a la realidad que les dio origen y sobre la cual construyen un proyecto de vida profesional o personal. En consecuencia, lo primero es ordenar lo que tenemos. Lo segundo, sin duda, es que desde donde estemos, tenemos que plantearnos, amarrar el manolito que siempre tenemos por dentro. Nos sobra arrogancia y nos falta humildad. No escuchamos suficientemente. Escuchar significa tener una postura humilde para recibir lo que quizás no me gusta, o peor aún, no entiendo, pero darle el beneficio de la duda al otro. No vaya a ser que el otro vea algo que yo no estoy viendo.
y no he tenido la capacidad para entenderlo y en consecuencia poder decidir qué debo cambiar de mí mismo. Hay un elemento de absoluta reflexión interior. La tercera es, sin duda, ponle mano en tu casa a lo que quizás no tuviste de prioridad en el pasado, es a tu vecino. Ustedes están viendo en Italia, yo soy del sur de Italia, y verán que en el sur de Italia la última locura que vi fue una vara con una copa, con un prosecco, porque ahí no se toma champaña, donde estuvieron brindando de balcón a balcón, porque el balcón casi lo tocas con la mano, pero nunca te había vinculado con el vecino. Yo tengo aquí casi 2 meses en este proceso en Madrid. Y desde que inició el toque de queda, ya hace, digamos, bastante más de un mes, a las 8 de la tarde, como dicen aquí, todo el mundo está aplaudiendo. Y salen a aplaudir. Entonces, esa salida a aplaudir ha hecho que esté en internet circulando inmensa cantidad de espontáneos que ponen música, que cantan, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer punto es, descubre o redescubre el valor de las relaciones con el otro. Probablemente eso requerirá una fuerte dosis de tolerancia. Porque no va a ser como tú quieres. A lo mejor no va a tener el volumen que a ti te gusta. Pero son así. ¿Qué opción tienes? Entenderlo, buscar la manera de conciliar, pero aceptar de que tenemos que vincularnos con la gente como es. Y tú intentar entender también al otro desde otro, para poderte conectar mejor. Y ese es un elemento clave. Y el último, diría yo, dentro de una lista que obviamente no la he querido formalizar de manera muy clara, es transversal. El apoyo psicológico. Yo creo que tenemos que hacer cosas que nos disciplinen. No es que el cuento que estoy en mi casa, entonces me levanto a cualquier hora, o me acuesto a cualquier hora. Mantén una rutina. Una rutina que mi despertador sigue sonando a la hora. El problema es que yo esa parte no la conté en mi trabajo, en mi vida profesional, cuando me hicieron una pregunta generosa de qué hace mi compañía. Bueno, yo trabajo 3 turnos, a veces 4. El primer turno arranca entre 7:30 y 8, porque yo me levanto muy temprano. Después desayunar y tal, me siento, tal. Ese primer turno es el que tengo tiempo para pensar. Madrid se levanta como a las 9:30, 10 de la mañana, por lo cual ahí empieza mi rollo. Y ese primer turno termina cuando se levanta América, que depende de 6 horas a la 1 o de 8 horas a las 2 o 3. Y ahí arranca el segundo turno. Y ese tercer turno es el de, tenemos que hablar, pero hablemos al final de la tarde. Su tarde, 8 horas para mí después. Por lo cual mis reuniones terminan 2:30, 3 de la mañana, con suerte. Para arrancar otra vez después. Bueno, esa rutina, tú dices, ¡ay, qué horror! Yo se los digo, amigos. Sí, todos la estamos pasando difícil, pero encontremos el gusto, el placer de hacer lo que nos gusta hacer. Sí, y yo tengo la fortuna, le digo, muchas gracias, papá. Volvería a vivir la vida exactamente igual, me volvería a casar con la misma, tendría mis mismos hijos, trabajaría en lo mismo, y doy gracias a Dios por haberme lo permitido. Sí, eso es muy bonito, sí, porque nos damos cuenta de que, bueno, uno está haciendo lo que le gusta, y como dice nuestro gran amigo Luis Maturén, si nosotros como personas y nuestras empresas consiguen el propósito por lo cual estamos trabajando, lo hacemos mejor. Ítalo, las felicitaciones son enormes, gracias por las ideas de la peladera creativa, de la peladera intelectual, de esta responsabilidad con los empleados para comunicarnos. Te agradecen por tu tiempo, nos invitas a reinventarnos, tus aportes nos permiten aprender, son contactos que mejoran la responsabilidad social de cada una de las empresas. Yo le agregaría a cada uno de nosotros, tenemos que convivir mejor. La distancia nos acerca, dice aquí Jonathan, la organización de los eventos, como dice Héctor, nos lleva a ser más creativos, y en este sentido felicito a mi equipo de mercadeo, a Ninfa Rivero por estas ideas, y a Margarita Montero por las ideas de precisamente poder tener estos espacios para seguir compartiendo contigo en otro continente, y aquí una bella reflexión.
que te dicen, Cristina, ha sido un aporte lleno de emociones positivas. Qué bonito, por Dios. Yo cierro los Miren, comentarios, que hay muchos con eso. Ítalo, te dejo la última palabra. no, yo quería, por supuesto, dar las gracias. Yo muchas de estas publicaciones las coloco en mis redes sociales, aquí están todos frente de ustedes. Sencillamente, para concluir, una vez más, decirle a Margarita y a ti, Luis Vicente, y a ti, como camino hacia la extraordinaria junta directiva de un lugar, sin duda, que ha tenido una contribución importante para Venezuela, que es Benancham, de cual me ha honrado ser su miembro en el Consejo Directivo y luego presidente de la Alianza. Gracias, yo estoy enteramente a la disposición, yo respondo mis emails siempre, corto, pero respondo, a veces un poquito más tarde que otro, ahí están todos mis datos. Yo creo que un encuentro como esto, de la reflexión tenemos que pasar a la actuación, y eso está en manos de todos los que estemos escuchando hoy, elementos para revisar, descubriendo o redescubriendo lo que hemos hecho para construir lo que hay que hacer. Gracias a ustedes y que pasen feliz día. Así es, Ítalo, de verdad hay que construir con la creatividad y con todas estas nuevas, bonitas ideas que nos das, como dijo Cristina, estas reflexiones positivas. Quiero darte las gracias en nombre de Alianza Social, en nombre del equipo de Benancham. Quiero darle las gracias a los más de 260 personas que se conectaron en un momento que de verdad nos refleja la importancia del tema y sobre todo lo interesante que son las charlas y las conversaciones con Ítalo en este primer Alianza Social Connect de Benancham. Y invitarlos a todos. Yo creo que hay muchas actividades, hay muchos seminarios. En Benancham estamos trabajando para traerles a ustedes información de primera mano, como fue con Ítalo y con Agustín el día de hoy, información de interés, porque podemos, como decías tú, Ítalo, podemos aprovechar el tiempo para buscar ese pasado que teníamos cosas archivadas y que algunos lo tienen en la nube, otros los tenemos en miles de revistas que todavía no hemos terminado de leer, libros que teníamos pendientes, pero también pensar en ese futuro que va a ser quizás en casa por mucho tiempo, pero como tú decías, va a escampar. Y cuando escampe tenemos que estar preparados todos para precisamente poder seguir actuando y poder seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Así que bueno, con eso cierro. De verdad para nosotros ha sido un placer, Ítalo, tenerte desde Madrid, acompañándonos aquí en distintas partes, tanto en España como en América. Agustín, un placer también. Y bueno, de nuevo, en nombre de Alianza Social y de Benancham, muy agradecidos por tu participación y la participación y la cantidad de comentarios que hemos recibido en el día de hoy. Esto va a estar disponible en nuestra página de YouTube de Benancham Piso Bajo Oficial, y los invito a todos a seguirnos, tanto a nosotros como a Pisolante, para que vean todo lo que se puede hacer en este momento siendo creativos y, como dijo Cristina, con emociones positivas. Así que con eso los dejo. Feliz día para todos y muchísimas gracias de nuevo.